Y con esta canción introducimos un tema que vamos a estar compartiendo a partir de un artículo que publicó el semanario Brecha el pasado 18 de junio en su edición, en su última edición en papel, que bueno, trae como tema principal, Dani, los vínculos de Orsi, de su comité de campaña también durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República, con La Tahona, ese barrio privado que está muy identificado, si hay que decir una figura política del país que tiene vínculos con La Tahona, es el expresidente Luis Lacalle Pou, que vive ahí, sin ir más lejos. Pero no es el único que tiene sus vínculos con estos grupos de poder, ¿no? De hecho, bueno, la intendencia de Canelones ha tenido mucho que ver con los barrios privados y con la expansión de los barrios privados en Canelones. El último ejemplo así más reciente es esta instalación de chacras privadas que se está haciendo en torno a la Laguna del Cisne, en la zona ahí de Marindia Norte, con el agravante de que esa laguna, este curso de agua, es el que provee de agua potable, el que provee a una planta de OCE que distribuye agua potable para toda esa zona, ¿no? Y que llega a decenas de miles de personas, y se ha instalado un barrio privado en los alrededores de esa laguna. Pero bueno, este artículo de Brecha profundiza también en un poco los vínculos que hay a nivel económico y demás entre La Tahona y los empresarios que están detrás de ese emprendimiento y la campaña política que llevó a Orsi a la presidencia. Así es, y hay que recordar también, bueno, La Tahona se encuentra en Canelones, ¿no? Que es un barrio privado ubicado dentro del departamento de Canelones, a 20 minutos de Montevideo, y situado principalmente sobre el camino de los Horneros, ¿no? A pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco y cercano a la ruta interbalnearia que queda, bueno, entre La Tahona, queda Villa Aeroparque y Pilar de los Horneros, en este camino de los Horneros, ¿no? Pero bien decías, este artículo que es publicado en el semanario Brecha sobre los vínculos del comité de campaña de Orsi con La Tahona y de la intendencia de Canelones, ¿no? Que bueno, para comenzar, habla un poco sobre ya aminada la tormenta política que generó el episodio de la camioneta Hyundai Santa Fe, el estudio de las trayectorias de dos integrantes del comité de la campaña de Yamandú Orsi, ex jerarcas de la comuna canaria estrechamente vinculados al grupo La Tahona, permite desentrañar una política de relacionamiento con puertas giratorias y conflictos de intereses entre la función pública y la privada. Además, expone cómo los desarrolladores de barrios privados, beneficiados durante la gestión de Orsi en la intendencia, y financiaron sus campañas, ¿no? Sigue diciendo este artículo: como una madre selva, el empresariado crece y se enreda con la política, pero hay riesgos, puede terminar robándole la luz a la planta huésped, así como generar un efecto estrangulador e impedir que corra la savia, dice Brecha en esta metáfora botánica. En la trayectoria política del presidente de la República, Yamandú Orsi, ambos tallos están firmemente entrelazados desde hace años. El episodio del descuento de $25.000 en la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe y la entrega de un vehículo donado por Car One, esa enorme automotora de capitales argentinos que está sobre la ruta interbalnearia, para la campaña como parte del pago, son solo una muestra de su estrecho vínculo con empresarios que invirtieron en Canelones mientras estuvo Orsi al frente del gobierno departamental. En el centro de estas inversiones, que se llevaron los aplausos y los elogios de muchos defensores de la teoría del derrame, y fueron en parte una plataforma sobre la que se paró Orsi para lanzarse al escenario nacional. Estuvo la Agencia de Promoción a la Inversión, API, de la Intendencia de Canelones, liderada por Julio César Filippini durante la década que abarcó sus 2 periodos como intendente. Para alguien que se mueve en la puerta giratoria entre lo privado y lo público es fácil enredarse, ¿no? Filippini es contador, exfutbolista, es frente amplista, comenzó a trabajar en la Comuna Canaria durante el mandato de Marcos Carámbula, mientras que Orsi se desempeñaba como secretario general de esa administración del Frente Amplio en Canelones.
En 2010 ya era contador general de la Intendencia y 5 años después, en abril del 2015, aún continuaba ejerciendo como contador de La Tahona. Pocos meses después, Orsi asumía como intendente y allí se creaba esta agencia de promoción a la inversión. Inmediatamente Filippini iba a ser el titular de esta agencia. 10 años más tarde, el jerarca, en diálogo con un medio especializado, dijo: Orsi me dio la llave de una agencia de inversiones que no existía. Desde ese momento decidimos que teníamos que ser la mejor agencia de América, dijo Filippini, hablando con Comex Latam, que es un medio especializado justamente en cuestiones de negocios. Sigue diciendo que a lo largo de esos años en los que fue jerarca de la Intendencia de Canelones, Filippini se desempeñó como síndico de La Tahona Inversiones, sociedad anónima, una función interna de contralor de la gestión que rinde cuentas a los accionistas. Y en el 2023 firmó su último informe de cara a la Asamblea Ordinaria, en la que señalaba, tal como lo hacía desde hace años: en cada abril dejo constancia desde mi gestión, he procedido a controlar la gestión y la administración de la sociedad a través del examen de la documentación e información proporcionada por la gerencia, no planteando observaciones a la forma en que se ha desarrollado su actividad. La memoria anual de La Tahona Desarrollo Sociedad Anónima correspondiente al 2023 indicaba que Filippini renunció a su cargo como síndico en mayo. Sin embargo, un documento de ese mismo año lo ubica de vuelta como integrante del Comité de Auditoría y Vigilancia de la empresa, en el que aún se mantiene como el propietario del documento, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, Filippini estuvo, digamos, de forma simultánea al frente de la API, esta agencia de promoción de la inversión en la Comuna Canaria, cargo que ocupó hasta el 20 de febrero del año pasado, de 2025, cuando se despidió de compañeros, empresarios y amigos, según consta en una foto que publicó Filippini en su cuenta de Instagram, en una cena en la que estuvo la hoy ministra de Industria, Fernanda Cardona, integrantes de la Fundación para la Competitividad, Innovación y el Desarrollo de Canelones. No la tenía esa. Empresarios del Parque de las Ciencias, que es esa especie de zona franca muy grande que hay cercano ahí a las afueras de Pando, La Tahona y el Parque Industrial Olmos. Pasaría entonces, según lo decía el propio Filippini, luego de despedirse el 20 de febrero de 2025 de la API, a integrar el gobierno nacional. Filippini fue designado el 10 de junio del 2025 como ministro de Servicio Exterior, cargo de particular confianza del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? El 27 de ese mes, es decir, el 27 de junio del 2025, comenzó a cumplir funciones en la Embajada Uruguaya en Paraguay como encargado de inversiones y negocios. Hoy continúa en Paraguay y al mismo tiempo, según consta en la página web del Banco Central del Uruguay, es uno de los 3 administradores de La Tahona Inversiones, sociedad anónima. Poco antes, en diciembre del 2024, Leandro Añón, CEO, director ejecutivo, ¿no?, y fundador de La Tahona, decía a Forbes Uruguay que uno de los planes del grupo es expandirse a Asunción del Paraguay. Brecha intentó contactarse con Filippini a su celular personal y llamó a su despacho en la embajada, donde le dejó un mensaje dando cuenta de la importancia de contar con sus posibles descargos, ¿no?, en cara a la nota que se publicó, pero no obtuvieron respuesta. La actual intendencia de Canelones no mantuvo la tónica de Yamandu Orsi, que favoreció el desarrollo de los barrios privados, dijo en diciembre del 2024 Leandro Añón, este director ejecutivo, ¿no?, en referencia al breve periodo en el que se desempeñó como intendente interino Marcelo Metediera, ¿no? Claro, después de que Orsi dejara la intendencia para dedicarse a la campaña electoral, que estuvo Metediera, que era el secretario general de la intendencia, durante un periodo allí a cargo del gobierno departamental, y ya en ese momento estaban estas críticas, ¿no? Leandro Añón, que recordemos, es el fundador de La Tahona y director ejecutivo, que bueno, ya en 2024 criticaba, digamos, a la intendencia de el interino Marcelo Metediera, de no favorecer a los barrios privados, como sí lo había hecho Yamandu Orsi. En 2024, Filippini fue uno de los 4 integrantes del comité de campaña que Yamandu Orsi designó ante la Corte Electoral en su camino a la presidencia. Según pudo saber Brecha,
era el encargado de las finanzas de la campaña de Orsi. Fíjense cómo se van relacionando, ¿no? Cosas. Uno de los administradores de la Tahona, que ahora está en un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Embajada de Paraguay. Al mismo tiempo, la Tahona dice que tiene intenciones de expandirse en la zona de Asunción del Paraguay. Y al mismo tiempo, esta persona, que siendo siempre, estando como administrador de este barrio privado, se desempeñó en la Intendencia de Canelones, ahora en el Gobierno Nacional, y fue el encargado de las finanzas de la campaña de Yamandú Orsi. Esa campaña de Yamandú Orsi que tuvo este episodio de la donación de un auto por parte de la inmobiliaria, que lo hicieron una rifa de ese auto para financiar la campaña, que la rifa no la ganó nadie. Bueno, el encargado de todos esos movimientos, todo apunta a que era este señor Filippini. Mucho se dijo, sigue diciendo el artículo de Brecha, sobre el evento convocado por la candidatura de Orsi en el Hotel Enjoy en el verano de 2024, con mesas de $10.000 y con una conferencia de Carlos Páez. Pero entre el glamour de Punta del Este pasó desapercibida otra cena que recaudó más del doble del dinero que esta actividad. Esta fue en el Clubhouse Viñedos de la Tahona. Participaron empresas y personalidades de distintos sectores. Se recaudaron más de 6,5 millones de pesos. Tendríamos que hacer una actividad de estas acá en la radio. Anotalo, Blanca. Hay que hacer una actividad en la Tahona para recaudar 6,5 millones de pesos. Esto no se lo inventa Brecha, ni nos lo inventamos nosotros. Es lo que dice la rendición de cuentas presentada por la fórmula presidencial del Frente Amplio ante la Corte Electoral. Todas las fórmulas presidenciales y los partidos políticos están obligados a presentar ante la Corte Electoral una rendición de los ingresos y de los egresos utilizados para la campaña. Brecha solicitó a Presidencia que informara cuándo se realizó el evento, si se abonó el arrendamiento del lugar o si fue una cortesía de su dueño el usar esas instalaciones de la Tahona, y quiénes fueron los que asistieron. Pero al cierre de este artículo, el 18 de junio, no había respuesta todavía de Presidencia sobre estas interrogantes. En la rendición de cuentas consta únicamente que el evento tuvo un costo de 48.276 pesos, probablemente asociado a organización y catering. Integrantes del comité de campaña de Orsi dieron, digamos, a conocer relatos de esa charla, ¿no? Dicen que fue una charla con una parrillada. Sí, recuerdo, en el Clubhouse de los Viñedos de la Tahona, ¿no? Dijo esto a Brecha, otro de los integrantes del comité de campaña de Orsi, el ingeniero agrimensor Fernando Lema, ¿no? Quien aclaró que trabajó en la campaña en calidad de amigo de Orsi para aportar a la capacidad de recaudación a partir de invitación a amigos, conocidos, profesionales, comerciantes, promoviendo la asistencia, vendiendo tickets a mesas, un trabajo muy de hormiga, dice Lema, pero no en un rol de diseño político de la contienda electoral, ¿no? Formamos un equipo de amigos de Orsi para ordenar la parte financiera, recibir el dinero, administrarlo y declararlo, aclaró, ¿no? Lema confirmó que ya había participado de las anteriores campañas de Orsi de cara a la Intendencia de Canelones, momentos en los que la cantidad y la variedad de aportes fueron aún mayor, ¿no? Yo creo que vale la pena detenerse acá en ver también cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funcionan las campañas y cómo funciona una fuerza política, que las finanzas, fíjense que es algo tan importante, ¿no? Lo dicen todos los partidos políticos, la importancia que tienen las finanzas. Por supuesto, los partidos que tienen menos recursos y que lo sufren un poco más en ese sentido, se los escucha más hablar de eso, porque justamente recurren a hablar del tema de las finanzas para poder conseguir aportes y demás. Pero las finanzas de una campaña electoral, nada menos que de una campaña electoral, no es de una que también sería tendría la misma importancia, ¿no? Pero no es una campaña para arreglar el techo de un comité o para pintar la fachada. Es la campaña electoral para llegar al gobierno. No la maneja el partido político, no la maneja la fuerza política, la gente, digamos,
vinculada con la parte de finanzas de una fuerza política que tiene la confianza depositada para estar allí, sino que la maneja un grupo de amigos de Orsi. Lo dice este señor Fernando Lema textualmente: formamos un equipo de amigos de Orsi para ordenar la parte financiera, recibir el dinero, administrarlo y declararlo. Cosas textuales, ¿no? Y que creo que también dan para pensar, más allá incluso del tema del vínculo con la Taona y demás, para pensar en cómo funcionan algunas estructuras hoy en día. Capaz que hacemos una pausa, estamos en las 10:39 y a la vuelta seguimos en el tema. Me estiro hacia adelante. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Vuelve Contrapunto. La 36 relanza su espacio de debates para poner en discusión e intercambiar sobre los temas más importantes de la agenda nacional e internacional. Los actores, los protagonistas y las diversas voces harán sonar un necesario contrapunto. Todos los viernes a las 13:30 con la conducción de Dante Serri. Contrapunto en Radio Centenario, la radio imprescindible. A decir verdad, donde la realidad suena diferente. Me mudé a un barrio privado, me compré seguridad. Vivo tranqui, tengo alarma en la bañera y en la ducha un PPA. Nuevo barrio, perdona si el alambrado te carga un patadón. Son tan solo unas cosquillas que te matan de la risa y hacen bien al corazón. Si algún amigo... Muy atinado escuchar a Queso Magro, a la murga Queso Magro, con este cuplé de los barrios privados para seguir compartiendo al menos lo que nos dé el tiempo de este artículo muy interesante, muy bueno, que publicó el semanario Brecha días atrás sobre la relación de Yamandú Orsi y su campaña electoral con los barrios privados, particularmente con La Taona, allí en el departamento de Canelones. Veníamos hablando y veníamos leyendo las declaraciones de Fernando Lema, ingeniero agrimensor, que estuvo en este grupo de amigos en la campaña de Orsi, en la parte de administrar la plata, ¿no? Las finanzas. Sigue diciendo Brecha que Lema y Orsi coincidieron durante el mandato de Marcos Carámbula, cuando el hoy presidente era secretario general de la Intendencia y Lema, agrimensor, era subdirector de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano. Lema había trabajado en los años 90 en el fraccionamiento de un barrio privado, un emprendimiento que se fundiría durante la crisis de 2002 y sería retomado, adivina por quién, Dani. ¿Por quién? Por el grupo La Taona. Antes de la gestión de Carámbula, había tenido participación en la elaboración de la Ley de Urbanizaciones de Propiedad Horizontal, Lema, durante el gobierno nacional de Jorge Valle. Más tarde, desde la Intendencia de Canelones, impulsó nuevas normativas relacionadas con el ordenamiento territorial del departamento e incentivó la creación de esta agencia de la promoción de inversiones que luego lideraría Filippini, este otro personaje que comentábamos al principio. Una vez fuera de la gestión pública, Lema retomó su actividad privada y realizó los fraccionamientos de Mirador, Viñedos y Cavas de La Taona, estas tres, digamos, sectores de este barrio privado.
El origen de la gran ganancia que lograron los desarrolladores de barrios privados tuvo que ver con la recategorización de suelos rurales que, con el aval del gobierno departamental, pasaron a ser urbanos, incrementando exponencialmente su valor. Este tipo de emprendimientos tiene la particularidad, además de encadenar distintos negocios vinculados al sector inmobiliario, así como también al de la construcción, los servicios y el financiero, ¿no? Cuando Orsi se postuló para su segundo mandato de la Intendencia de Canelones, en el 2020 estamos hablando, aportaron a su campaña figuras como Alejandro Ruibal, de la constructora SACEM, Fernando de Posadas, del estudio Posadas y Vecino, Juan Antonio Damini, del directorio de DDC de Desarrollos, encargado del proyecto de lagos en Parque Miramar, el economista Eduardo Aque, estrechamente vinculado con el desembarco de Car One en Uruguay. Todo justo coincide con la zona de la Tabona, ¿no? Sí, sí. Los empresarios Jorge Tomasi, Fernando Pache y Daniel Boix, distintos integrantes de la familia Añón, el desarrollador de barrios privados Juan Balsa, entre otros, por un total de casi 3 millones de pesos, ¿no? Solo Parque de las Ciencias y Urufarma, en tanto, hicieron contribuciones por más de 1 millón para la campaña. En las elecciones departamentales del 2015, la Tabona había aportado como empresa 133.500 pesos. Sobre algunos de estos empresarios, Añón, que recordemos es el fundador de la Tabona, hablando con Forbes, dijo: eso es lo que hace un emprendedor. Llevas lo que haces a tu lugar, a donde vivís. Hoy ese mismo grupo que de abanderados de la Ruta 101, entre los que están Tomasi y Fernando Pache, trajeron a Google, que instala su data center con una inversión de 850 millones de dólares en la ampliación del Parque de las Ciencias. Con todo el daño para el medio ambiente que acarrea esto, ¿no? Lo agregamos nosotros, eso por supuesto. El empresario le aseguraba al medio que los comercios de la zona crecieron increíblemente. Esta Car One, con tienda inglesa, 20 tiendas de primera línea, hay colegios, farmacias, deliveries. Sostuvo Añón, ¿no?, que auguraba que en los próximos 10 años la Tabona crecerá tanto como en los últimos 30 años, ¿no? Vamos a desarrollar más de 200 hectáreas, para esto ya tenemos la tierra y los permisos encaminados, sin modestia y sin conflicto, aseguraba. Además, somos en Uruguay el Nordelta de Argentina. La inversión inmobiliaria además trajo consigo un aumento de los barrios privados en Canelones. En un artículo de 2025, el doctor Marcelo Pérez, doctorado en estudios urbanos y profesor de la Universidad de la República, señalaba que en marzo de 2020 había 17 barrios privados, ya sean con la forma de clubes de campo, barrios cerrados, etcétera. Esto en el departamento de Canelones. El 27% de todos los barrios privados del país estaban ubicados allí. Esto abarcaba una superficie de 658 hectáreas y en el periodo posterior a marzo del 2020, la Intendencia tenía ya en carpeta otros 8 desarrollos de barrios privados a su estudio. Bueno, el artículo sigue también, habla de que el modelo de Canelones ahora está instalado con vía libre en la torre ejecutiva. Orsi, a un mes de asumir como presidente y durante el primer Consejo de Ministros, aprobó un decreto con el que extendía por un año un beneficio que había otorgado la calle Pou a los barrios privados. Esto fue además muy sonado en su momento porque ocurrió con mucha cercanía en el tiempo con la polémica renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, ¿no?, en la que bueno se ponía sobre la lupa qué era lo que estaba pasando con el tema vivienda. Mientras ocurría eso, Orsi firmaba una extensión del beneficio a los barrios privados. Este beneficio bueno, tiene que ver con beneficios fiscales para la construcción, exoneración de tributos referentes a la importación de maquinaria para obra civil, entre otros. La Tabona tiene, termina diciendo este artículo de Brecha, una arquitectura financiera compleja, distintas sociedades anónimas cruzadas, algunas que están en la parte de terrenos, otras en la parte de la gestión. La Tabona Inversiones, la Tabona Desarrollos, Tecnufar Sociedad Anónima, la Tabona Golf Club Sociedad Anónima Deportiva, Fomex Sociedad Anónima, Morain Sociedad Anónima y Runtuna Sociedad Anónima son algunas de las empresas involucradas
en el manejo, digamos, de este barrio privado en Canelones, con el que el presidente Yamandu Orsi parece tener buenos amigos allí en el seno de la administración de este barrio privado, y ahora, como también lo dice Brecha en este artículo, instalado también en torre ejecutiva el tema del beneficio y la ampliación de los barrios privados. Esto lo contrastamos con el problema de la vivienda, la gente que está en la calle, ahora con el frío, la gente que no tiene un lugar para vivir, la tierra, las cantidades de hectáreas enormes, improductivas, ¿verdad? Que en lugar de destinarse ya sea para vivienda para la gente o para producción nacional, se destinan a estos barrios privados y se les siguen dando concesiones y beneficios económicos. Hacemos ese contraste y queda la cuenta clarita, ¿no? Y también hay mucho de sacar de este artículo de cosas, digamos, chiquititas que mencionan, que en realidad derivan a algo mucho más grande, ¿no? Se habla, bueno, de Google y cómo llegó Google a Uruguay, se habla de distintas empresas, que realmente es mucho para analizar, y cómo, bueno, los vínculos estos de Orsi de la campaña llegan a distintas cosas. Y bueno, también la ampliación, bien decías, Emiliano, de la Tahona, que empieza en un lugar y después empieza a abarcar distintas hectáreas y se forman, digamos, distintos espacios con nombres que varían y que cambian, pero termina siendo todo la Tahona alrededor de estos lugares. Y bueno, también se ve, digamos, ese contraste social de la Tahona y lo que es Aeroparque, ¿no? Y la diferencia que hay allí. Pero bueno, me parece que está clave, ¿no?, este artículo de la campaña de Orsi, de los barrios privados y la especulación inmobiliaria que hay detrás también, ¿no? Vamos a seguir hablando de Canelones ahora, a la vuelta de la pausa, pero yo no creo que vayan a asistir estas personas, Añón, Fernando Lema, Filippini, al fogón antiimperialista que va a realizar el 26 de marzo en los próximos días en Ciudad de la Costa. Con Lorena de León hablamos de eso a la vuelta de la pausa. A decir verdad.